Ya, entonces, es por cada pregunta que se hace esta tabulación, ¿sí? Y este análisis cuantitativo, ¿sí? Que en definitiva es parte de los resultados que vamos obteniendo. Entonces aquí le dice usted, ¿consume ensalada de frutas fuera de casa? Todo mundo ha consumido. De los 138, todo mundo, ¿sí? Entonces esto equivale al 100%. Ya sabemos cómo sacamos estos porcentajes relación a la pregunta que hace sí, 138, 100%. No, 0%. Ve aquí, de los encuestados del 100% sí consumen ensalada de frutas. Es todo. Entonces, si nosotros vamos a emprender en un proyecto de investigación para ponernos un local de ensalada de frutas, estamos viendo aquí. Esa es la conclusión. Como les decía, ese es el otro análisis cuantitativo que hacemos. ¿Sí? Que hasta aquí es conveniente, que sí la gente que estamos nosotros encuestando, sí consume ensalada de fruta. Entonces, ahí es conveniente, por eso es que las técnicas que se aplican, si es conveniente, vamos a ver si es factible ponernos nosotros de este tipo de negocio, hacer esta investigación para ponernos de este tipo de negocio. ¿Sí? Ya. Entonces viene esta pregunta de opciones, de diferentes opciones, opciones múltiples que se llaman. Opción múltiple. Entonces aquí pregunta, ¿en qué lugar consume ensalada de frutas? Entonces aquí pone estas alternativas. Le pone como variable, ustedes pueden poner cualquier otra palabra. Ya vamos a ver otra encuesta también, que está hecho lo referente a lo que es la tabulación y el análisis igual cuantitativo. ¿Sí? Esto ya usted redacta, la forma de redactar es esta, pero lo hace con relación a números, aquí está. Ya sea en porcentaje o también aquí en estos números que están así, independientes, eh, eh, que se llaman números constantes, ¿ya? Entonces aquí pone restaurantes, fruterías, expendios ambulantes en casa, ¿ya? Y se supone que contestaron, ¿no? En restaurantes 38, en fruterías 65, en expendios ambulantes 16 personas, en casa 19. Verá que tiene que sumarle los 138. ¿Sí? Y usted hace el porcentaje igualito como les indiqué. 138 equivale al 100%, 38, ¿qué porcentaje será? Y va poniendo aquí. Entonces, esta es de opción múltiple. Entonces, el dibujo, el gráfico, sí, está relacionado, va a tener todas estas alternativas, todas estas opciones para contestar. Aquí está. Entonces, mayormente es esto en frutería. Es decir, en un local que expenden este tipo de comida, este tipo de producto. ¿Sí? En la casa, aquí es esto en lugares, en expendios ambulantes o ambulatorios, y aquí en restaurantes. Mayormente es el sitio local denominado frutería. ¿Ya? Y le va poniendo aquí le pone igualmente, ¿no? Le pone el entero, el valor, el número, y le pone al lado el porcentaje. Entonces aquí hace el análisis. De los encuestados es definir así le hace aquí. ¿Sí? Entonces usted es el que redacta. Dice de los encuestados o de las personas encuestadas, como usted quiera relatar, y 40% señala ¿cómo es? ¿Cuál es la pregunta? Que consume en una frutería, que consume en una frutería. Usted puede, ¿y qué equivale? Pues usted también, ¿y qué equivale a 65 personas? ¿Ya? O si no, puede dejarle así, o si no, puede ampliarle, pero numéricamente.
Entonces, el 27% consume en restaurantes. ¿Qué equivale el 27%? ¿Qué equivale a 38 personas? Este es el análisis cuantitativo que hace. En expendios ambulantes, el 12%, que equivale a 16 personas. Y también está en la casa, ¿no? En la casa el 14%, que equivale a 19 personas. O a 19 encuestados. Entonces le va a representar esto, también le puede representar usted, como le digo, en lo referente a las barras, ¿no? Tomando la base que es del 100%. Eso es lo que hace usted. Y así, sucesivamente las preguntas. Entonces aquí lo que le pregunta es si se tiene algún lugar para servirse, un lugar que prefiere para servirse una ensalada de frutas. ¿Sí? Entonces aquí contestan sí 73 personas y no 65 personas. Igual tiene que la tabulación, ¿no? Esta es la muestra. Entonces tiene que sumarle lo que contestan, ya sea a través de sí o no, o a través de las opciones múltiples, tiene que sumarle este total. Y como va sacando los porcentajes, al sumar los porcentajes, tiene que darle el 100%. Entonces también esta parte que hace una pregunta de qué lugar es de su preferencia, ¿no? Y el análisis cuantitativo, el 53% de los encuestados manifiesta tener un lugar de preferencia para el consumo de la ensalada de frutas. El 47% indica que no lo tiene. ¿Sí? Pero aquí le aumenta esto, por eso le decía que es más específico en cuanto tiene la información. Dice, entre los lugares señalados por las personas están Frutería Montserrat, Ensaladas Montserrat, Mr. Burger, Mr. Bagel, Everin Seco. Ya se supone que les preguntó cuál es el lugar que ellos prefieren. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿con qué frecuencia consume ensalada de frutas? Y le pone estas opciones. Diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. ¿Sí? Son tipos de preguntas que son cerradas, están solo con tipo de preguntas. Entonces ustedes no se irán no vayan a creer que tienen que ustedes, sí, en lo que respecta, como decir, copio la pregunta, igual aquí no, ustedes tienen que poner la pregunta, de acuerdo a lo que se quiere conocer, de acuerdo a los datos que se quiere recopilar, a la información que se quiere recopilar. Como esto es referente a lo que es una comida, una ensalada de frutas, entonces lo que le preguntan, ¿cuántas veces? ¿Con qué frecuencia usted? ¿Diariamente? Sí, diariamente, mensualmente, semanalmente, consume o come ensaladas de frutas. Sí. Nuevamente les repito, este cuadrito es la tabulación. Por eso dice el análisis y la tabulación. Esta es la tabulación. Hacer estos cuadritos con el tamaño de la muestra que tenemos y también en lo que respecta a ponerle un porcentaje referente a eso. Nosotros oímos frecuentemente esto. Pues. Hay información, por ejemplo, va a depender información que nosotros vemos en la televisión. Sí, en la televisión que vemos nosotros otro tipo de gráficos también. Hay otros tipos de gráficos que son con variantes, entonces va así como unas líneas que va aquí subiendo, luego va bajando, nuevamente va subiendo, va bajando. Son diferentes tipos de gráficos que se establece cuando se tabula la información respectiva. ¿Sí?
Entonces, esa es la parte que representa la complejidad de la investigación. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, hablemos. Ya. Entonces, dice el comercio exterior ecuatoriano. ¿Sí? La balanza comercial. Entonces, ¿cómo ha ido? Aquí ha ido creciendo la balanza, aquí ha ido disminuyendo la balanza comercial. El comercio, ¿no? El comercio internacional, el comercio exterior. Entonces ha ido subiendo, ha ido bajando, ha ido acá subiendo este periodo así. Hacen de varios años. ¿Sí? Y ponen aquí ese tipo de gráfico. Ese tipo de gráfico ponen. Entonces, ¿qué se llama el tipo de gráfico de variaciones? Porque aquí no podemos poner un pastel. Si hacemos nosotros el comercio exterior ecuatoriano durante los 5 años, durante unos 5 años, entonces vemos ahí que ha variado. En el primer año, sí, ha sido favorable ese comercio exterior para Ecuador. Eso es la balanza comercial. Ha sido favorable, en el siguiente año ha disminuido, en el otro ha sido desfavorable y así sucesivamente. Sí, que generalmente son datos establecidos, ya datos que se van registrando. ¿Sí? Entonces, ese tipo de investigación al que yo me refiero cuando vemos en la televisión que dicen de esa manera, ¿no? Es un tipo de investigación documental, no es de campo. ¿Sí? Entonces, para explicarles un poquito a qué es lo que hace referencia, porque estaba viendo nosotros que este año, ¿no? El año 2021 que ya va terminando, tenemos una balanza comercial favorable. ¿A qué se refiere? Para que ustedes simplemente conozcan, ¿no? De lo que yo estoy hablando. Verán. ¿Sí? Entonces, la balanza comercial está compuesto por las exportaciones de productos, ¿no? Productos, mercaderías. Las exportaciones y las importaciones. A eso se refiere la balanza comercial. Exportaciones y las importaciones. Ya. Entonces aquí hace referencia el análisis que hizo, que yo estaba viendo en las noticias, me parece el día de ayer o antes de ayer, y que nos dice que tenemos una balanza comercial favorable. Decía la persona que estaba presentando esa información. ¿Sí? Entonces, cuando las exportaciones, en términos monetarios, son mayores que las importaciones, porque a veces no me van a entender de qué estoy hablando. Sí, las exportaciones, es decir, lo que vendemos fuera del país, esas son las exportaciones. Vendemos a Europa, vendemos productos, ¿no? A Europa, vendemos a Estados Unidos, vendemos al Japón, etc. Son mayores que las importaciones, es decir, los productos, las mercaderías que traemos acá al país del exterior. Esas son las importaciones. Entonces, las exportaciones son mayores que las importaciones. Sí, entonces tenemos aquí, esto se llama, técnicamente tenemos un superávit de la balanza comercial. Es decir, ¿a qué es que se refiere con esta balanza comercial? ¿Sí? Entonces, la balanza comercial es simple establecer si esa balanza comercial tiene déficit o superávit. Y lo que hacemos es, las exportaciones, el valor de las exportaciones, que es en términos monetarios, menos el valor de las importaciones, que está dado igualmente en términos monetarios. Restamos, es una simple resta. ¿Sí? ¿Cuánto hemos exportado, cuánto hemos vendido al exterior y cuánto hemos comprado del exterior? Eso es lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, cuando nos da un valor positivo de esto, es decir,
que las exportaciones son mayores que las importaciones. Entonces, si nos da un valor positivo aquí, aquí tenemos un superávit de la balanza comercial. Y lo contrario, en cambio, ahí tenemos nosotros un déficit de la balanza comercial. Entonces, las exportaciones son menores en términos monetarios, ¿no?, que las importaciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener nosotros, vamos a tener aquí un déficit de la balanza comercial. Ya, entonces acá, ¿no? Acá. Entonces aquí, igual, las exportaciones, igualmente, menos las importaciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a sacar un valor negativo. Esa resta nos va a dar un valor negativo. Entonces aquí vamos a tener un déficit. A eso es lo que me refiero. Entonces hablábamos aquí, esa información que ha hecho esta persona y que lo lleva al gráfico respectivo, ¿sí? Lo representa, como les digo, ¿sí?, con un gráfico en el que este gráfico de variaciones que se llama. Entonces ponen aquí, ponen abajo los años referidos a eso, del estudio que están haciendo, creo que hizo de 3 o 4 años. Y aquí le va haciendo estas variaciones como unas líneas ascendentes y descendentes. De esta manera, así. Entonces dice aquí cómo ha ido variando la balanza comercial, hasta que en el año 2021 tenemos nosotros un superávit y comienza a subir también. Sí, esa línea comienza a subir. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Un superávit. Sí, ese es otro tipo de tabulación que se hace a la información. Esa información que es documental, no es de campo. Es una información documental, porque siempre se elaboran, por ejemplo, elabora aquí el Banco Central, elabora lo referente a la balanza comercial del Ecuador, elabora los datos, cuánto se ha vendido, recopila información de todos los sectores exportadores del país, incluido el Ecuador, incluido el Estado, incluido el gobierno, cuánto han vendido al exterior, cuánto han exportado y cuánto se ha importado. Entonces van poniendo, van registrando y luego dan esa información. Si nosotros queremos hacer una investigación sobre la balanza comercial del Ecuador en distintos años, ¿sí? Entonces tenemos ahí, solo será una investigación documental. La técnica es documental. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar todo lo concerniente, bibliografía y sobre todo a documentos en los estadísticos en los que conste, sí, los datos referentes a las importaciones y a las exportaciones. Eso es lo que se establece. Entonces, ese es otro tipo de representar eso. Ahí no necesita, absolutamente no necesita hacer una encuesta a nadie. A nadie va a hacer una encuesta. Solo va a ser ese tipo de esa técnica de investigación. Es una investigación documental. Y saca los datos, igual tabula los datos, va tabulando los datos. ¿Sí? Y va también poniendo ese análisis cuantitativo. Dice,
en el año, supongamos en el año 2018, con relación al año 2017, la balanza comercial ha tenido un aumento de tanto, ¿sí? Le pone también el valor numérico y también le pone el valor en porcentaje. Dice, luego, para el año 2020, supongo. El 2020, en cambio, la balanza comercial tuvo un déficit. ¿Sí? Ha tenido un déficit nosotros en la balanza comercial, un déficit de tanto. ¿Sí? Ya hace la comparación con el año anterior, igual el porcentaje. Y finalmente, lo que le hace la comparación, que en el año 2021 ha tenido la balanza comercial un superávit. Entonces, ha crecido la balanza, un superávit. Y también le pone en cuanto ha crecido, aumentado la balanza comercial también en porcentaje. Pero como les digo, ese es otro tipo de gráfico de análisis y tabulación de datos. ¿Sí? Entonces no necesita, ahí no necesita de entrevista, no necesita de entrevista. De hacer un cuestionario ni nada de eso. Simplemente está dado así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es que hemos realizado nosotros la encuesta. ¿Sí? Y que estamos nosotros ya una vez que se ha contestado la encuesta por parte de los encuestados, sí, nosotros procedemos a hacer el análisis, la tabulación, sí, de esa encuesta, de esa información, de esos datos, porque aquí son datos, y a la vez esos datos nos sirven a nosotros como información. Entonces, estaba esto, la frecuencia consumo ensalada de frutas. Y aquí está el análisis cuantitativo. Aquí solo le hace en función de porcentaje. El porcentaje, que es lo que le digo cuantitativamente, numéricamente. Si usted quiere ampliar, le pone lo que le digo. El 56% de los encuestados consumen ensaladas de frutas mensualmente. El 56, ¿dónde está? Aquí le ha puesto, creo que le ha salido mal. ¿Cuánto estaba aquí? Entonces le va poniendo aquí, no parece que le ha puesto mal aquí en el gráfico. Bueno, ya. Entonces va a la otra pregunta igual. 13% lo hice diariamente. Aquí está. Entonces dice, y el 13% consume diariamente. ¿Qué equivale a cuánto? A 18 personas. ¿Así? Si usted quiere ampliarle de esa manera, pero es solo numérico. Cuantitativo, números, números. Sí. Ya, entonces aquí está esta otra pregunta que está aquí. Entonces, para que ustedes vean, sí, solo está en función de preguntas cerradas. Entonces, ¿qué tamaño? ¿Qué tamaño? Aquí le pone qué porción le gustaría que tengan las ensaladas de frutas. Es tamaño, ¿no? Desde 600 gramos, 400 gramos, 300 gramos. ¿Sí? Aquí le ponen gramos. Entonces, nosotros vemos, ¿no es cierto? Vemos de diferentes productos. Tienen, en cuanto al tamaño, tienen diferentes presentaciones. Una de ellas, por ejemplo, las gaseosas. ¿Sí? Entonces, las gaseosas que dice presentación de 3 litros. Presentación de 2 litros y medio, presentación de 2 litros, presentación de 1 litro, presentación de medio litro o 500 miligramos, etcétera. ¿Sí? Esas son las presentaciones que aquí quiere decir en cuanto al tamaño. Entonces, vayan Por ustedes cada pregunta tenemos que hacer eso. por cada pregunta, por cada pregunta. Ya. Sí, por cada pregunta se hace, porque los resultados aquí, luego que una vez se ha hecho este análisis cuantitativo, ahí es lo que se determina, sí, No hay un límite de preguntas, ¿verdad? no hay, no hay. Pero como le decía, ¿no? En lo que tenemos nosotros aquí en la teoría de lo que está de acuerdo a los autores, sí,
dice que ya exagerado 40 preguntas, que para mi concepto es bastante, ¿sí? Porque como le digo, es de acuerdo a la investigación. Me parece que eso sería cercano a unas más de 30 preguntas, si es que nosotros, una investigación que hagamos mucho más profunda, mucho más grande esa investigación, ¿sí? Y que querramos nosotros tener información, tener datos mucho más numerosos, en cantidad, más información. Puede darse el caso, ¿sí? Y también sería el tipo de investigación que sea, o que querramos hacer. ¿Sí? De este tipo de investigación de establecido. ¿Sí? Y asimismo lo que dice es que máximo esa encuesta tenga una duración eh, aproximada a unos 30 minutos. ¿Sí? Es que también la persona que está contestando también se molesta, se aburre. Entonces, ver tantas preguntas cuando depende como le digo, esto sí, depende, sigo con la palabra, así sea repetitivo, depende de la investigación. Entonces, hay que tratar de hacerlo lo más específica, lo más concreta posible. ¿Sí? Entonces, previo a ello, como tenemos que analizar qué información, qué datos vamos a obtener dentro de eso, de acuerdo al problema que se ha planteado. ¿Sí? ¿Qué información más relevante necesitamos a través de esa encuesta? Sí, porque nosotros vamos a hacer un montón de preguntas. Verán que las preguntas no deben ser, estaba dentro de la aplicación de las encuestas, las preguntas no deben ser repetitivas. Entonces a veces repetimos, de otra manera repetimos la misma pregunta que está en otra. ¿Sí? Y debe estar relacionada con el planteamiento del problema que tenemos. Entonces a veces hay preguntas que no tienen mucho sentido en cuanto se relaciona con el tema, con el planteamiento del problema. Entonces también no es que nosotros ponemos nomás, tenemos que hacerlo adecuadamente. Sí, por eso les digo, verán el video que está puesto ahí, creo que es en el cuarto capítulo que está puesto el video referente a lo que, sí, hay una persona que explica ahí en el video cómo también lleva a cabo usted la investigación. ¿Cómo es la encuesta referida? Porque no podemos, a veces son cansadas las preguntas. Entonces, como ven, las que hemos presentado no son muy largas, no son muy amplias. Está regido únicamente a lo que se quiere tener información. Entonces, nosotros si tenemos un tipo de negocio de estos, preguntamos a la persona, usted si ha consumido, si ha comido una ensalada de frutas, ¿cuánto ha pagado por eso? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Sí, para nosotros también, cuando pongamos nuestro negocio, hagamos, una vez que hemos hecho esta investigación, para ponernos una frutería, un local de ensalada de frutas, también tomar en consideración el precio a lo que se va a vender, ¿no? Porque tampoco dentro ya del negocio se vende nomás al precio que uno quiere, sino que también tenemos que ver, sí, tenemos que ver la competencia, tenemos que ver también las personas en cuanto a cómo pagan por este producto, la competencia cómo vende también. Sí, ya esa es otra cosa, otro estudio que se realiza. Sí. Entonces aquí la porción de 600 grados, el 49%. Así el tamaño de 600 grados, sí, equivale al 49%. De aceptación en los encuestados, un 35% escogen la de 400 gramos. Y el 16% de los encuestados escogen un tamaño de 200 gramos. Ven, aquí, sí, si ustedes le leen la parte del análisis cuantitativo, tiene que ser bien clarito, bien definido. Entonces aquí también es la redacción, ¿no? La redacción.
Entonces aquí como si la porción de 600 gramos obtuvo un 49% de aceptación en los encuestados. Entonces nosotros podemos poner, del total de encuestados, el 49% prefiere un tamaño, una porción de 600 gramos. ¿Sí ven? Se redacta un poco mejor. ¿Sí? Un poco mejor y con mayor claridad. Ya va a depender de cómo se ponga. Esto no va a depender, sino, sí, está en relación a cómo ponga el análisis que hace. Eso sí, en la tabulación, sí, sobre todo este análisis cuantitativo debe ser claro. Y está dado aquí. Lo que usted tiene que repetir es, sino que tiene que coger bien. Dice, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una ensalada de frutas según su peso, según su tamaño? Entonces aquí en esta investigación científica que se ha llevado a cabo, le pone de esa manera esta pregunta. Entonces si tiene una ensalada de frutas, y dice aquí cuyo peso es de 600 gramos, le pone ahí 450, le pone aquí estas opciones, de acuerdo al tamaño. 350 y aquí 250. Entonces dicen que pagan 58 personas estarían dispuestas a pagar 4,50 esta ensalada que tiene un peso de 600 gramos. Entonces le acomoda así la pregunta. Y acá viene. El 42% de los encuestados prefieren pagar por la porción de 600 gramos 4,50. 42%. Le dice el 39% pagarían 3,50 por la porción de 400 gramos. Y el 19% pagarían 2,50 por la porción de 200 gramos. Entonces, ¿cómo está en este proyecto de investigación referente? Ustedes saben, ¿no? En lo que tiene que ver el tamaño de las porciones de las ensaladas en este caso. Sí, entonces, como nosotros vamos, nos encontramos, ¿no? Encontramos en un restaurante, encontramos alternativas, vamos a comer hamburguesas, encontramos nosotros la básica, encontramos la mediana, encontramos la grande. Así algo así referido es lo que está esa pregunta. Entonces aquí esto dice, ¿en qué lugar de la ciudad quisiera que esté ubicada la frutería? En el sur, en el centro norte, en el norte y en el norte. ¿Sí? A ver, de las personas que ustedes han visto esta encuesta, ¿sí? Que hemos estado pasando una por una. Son preguntas cerradas. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Estará bien aquí contestado sí o no? De lo que hemos visto desde el comienzo. Si me han estado atendiendo. ¿Sí? Entonces aquí le pone sur, centro, centro norte, norte. Ya. Entonces aquí vemos nosotros en el centro norte 64% que equivale al 46%. Entonces, ¿por qué está aquí más en el centro norte? ¿Por qué? Está como más cerca, tanto para el sur como para el norte, llegar No, a ese desde lugar. que vimos nosotros la encuesta, porque la encuesta tiene que tener coherencia, tiene que tener coherencia. Está mal formulada la pregunta, solo tendría que ser norte. Bueno, centro norte o norte ya, hablemos que aquí, ¿no? Está centrado aquí más. ¿Por qué motivo? Porque hay más personas que viven por el centro norte. Correcto, porque hay más personas que viven en el norte. Por el sector turístico, profe, no. No, porque hay más personas que hicieron la encuesta, el número mayor de personas que hicieron la encuesta son del sector norte, viven en el sector norte.
¿sí? Entonces, ellos contestan que les gustaría que esté ahí, ¿sí? Que esté en el sector centro-norte para el norte, que esté ahí, que se ubique ahí. Porque sería mal aquí la información si es que nosotros tenemos que usted vive en el norte y vaya a poner aquí que en el sur sale el mayor porcentaje o el mayor número. De acuerdo en qué lugar de la ciudad quisiera que esté ubicada la frutería para su fácil acceso. Entonces, como hay mayormente de los encuestados son del norte, les gustaría que esté en el sector norte. Y todo eso hay que revisar. Bueno, esto es así, ¿no? Esto, como les digo, son datos, es una información que tenemos, un ejemplo que tenemos. Sí, un ejemplo que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, si usted hace la encuesta respectiva y dice usted y les hace un tipo de pregunta parecida, ¿sí? Y toda la gente vive, por ejemplo, por el sur, ¿sí? Y sale que han puesto por el norte. Verán que ahí, ¿qué hace con esa pregunta usted? A ver, es que hay que analizar, por eso análisis, dice tabulación. ¿Sí me entendieron lo que quiero decir o no? Hablen, ¿me entendieron o no? No. A ver, Profe, ¿podrías explicar bien esa parte? ¿Podría explicar bien esto? a ver, vamos a Mucho, por esta favor. pregunta. Sí, verán, es que también, hay también lo que nosotros jugamos también, o las personas que hacen aquí, dentro de las preguntas que se ponen, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es como les estoy diciendo, el análisis que se hacen las preguntas. Hay preguntas que se desechan, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mal contestadas. Entonces, por ejemplo, les digo. Ya. Entonces, nosotros hemos hecho una encuesta, se me ocurre, ya, una encuesta.